Sí, dale, a ver. Entonces, en bisección, si yo tengo, por ejemplo, una longitud de la unidad de 1. Sí. Entonces, dice, la consigna decía cuántas iteraciones tienen que ser para que el error sea menor a tanto. Tanto. A mí me da que la n, yo hago la n desde 0, voy sumando 0, 1, 2, 3, y me da que eso tiene que ser en la n igual 10. No, Entonces, claro, perfecto. Pero entonces, en el caso de bisección, lo que tenés que hacer es 10 pasos. No hay un cero en bisección, porque el cero aparece, digamos, digamos, en punto fijo o newton, porque hay valor inicial y esa no se cuenta, la cero. Pero en bisección vos tenés, bueno, calculás el primer punto medio, esa es la primera iteración. ok, arranco desde Segundo ahí. punto medio, segunda iteración. Hasta que calcules el décimo punto medio. Cuando Perfecto. calculaste el décimo punto medio, ese valor, ese décimo punto medio, es el que corresponde. Bárbaro. Y última pregunta, que no sé si me lo perdí de la clase pasada. En Sí, el método de Newton, sí. ¿hay alguna forma de saber la cantidad de iteraciones? ¿Hay alguna fórmula? Hay una fórmula para el error que lo vimos, supongo, la vez pasada. Ahora ya. Ok, sí, pero no hay una forma de, con esa fórmula, derivarla para conocer la cantidad de iteraciones, etcétera. Que eso no. Sí, yo creo que lo vimos la vez pasada eso. O sea, sí, o sea, vos tenés, en el método de Newton, tenés la fórmula del error. A ver si tengo alguna fórmula de error del método de Newton por ahí. Bueno, Profe, lo de la última clase, lo de la cota de error, no sí. llegamos a la parte. ¿Cómo? Me parece que no llegamos a la parte del método, o sea, de la cota de error del método de la clase pasada, del de ¿No Newton. llegamos? Qué raro. ¿Eh? No, de interpolación no, y el Ah, profesor no, Dragone dijo que iba a no, no, hacer no, un es ejemplo. perfecto, no. De interpolación no, pero de Newton tiene que haber sido alguna clase anterior, digamos. No, sí, sí, del otro, o sea, el de interpolación no, el otro de Newton puede ser, sí, sí, ese sí. Sí, sí. Ah, Con relación a Newton, había una fórmula que. Sí, pero la cota del error de Newton sí, ¿eh? Lo que no vimos es la cota del error de, de punto De de interpolación, profe, interpolación. de Newton. De Newton sí, de Newton era la fórmula, digamos, había una fórmula que uno tenía que calcular, digamos, tenía la derivada segunda, tenía que ver que la derivada segunda era menor que m, que la derivada primera era mayor en módulo que L. Después había que tomar un número m minúscula que era m sobre 2L y había que ver que esto multiplicado por b menos a era menor que 1. Si todo esto sucedía, el error era la diferencia entre la aproximación n, digamos, y el valor exacto era menor o igual que 1 sobre m por b menos a. A es el intervalo donde valen todas estas cosas. Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, bueno, ahora lo comparto. Sí, yo, profe, igual preguntaba eso, todo el desarrollo teórico para la cota del error. Bien, yo lo que preguntaba era si había una fórmula extra derivada de ese desarrollo que permita calcular el n, como hacíamos con Sí, el... Ah, pero ¿para qué me preguntas? Para Newton, pero ¿para Newton cuál era? ¿El Newton del polinomio de interpolación o para el Newton del método de las raíces, digamos? el método de las raíces. Sí, para ese hay. Hay un eh, n, ok. Lo busco, lo busco.
que es, digamos, a ver, es una fórmula que uno calculaba un m, que tenía que estar por encima de la derivada segunda, un L, que tenía que estar por debajo, después se hacía la cuenta m sobre 2L, y esa cuenta multiplicada por la longitud del intervalo tenía que ser menor que 1. Y después había, digamos, una fórmula que es esta, que es 1 sobre m por b menos a, todo elevado a la 2 a la n, y esto es la cota del error. Eso lo vimos, no sé si la vez pasada o la anterior, supongo que debe haber sido la vez anterior, digamos. De acá, de esta fórmula, se puede sacar el n, digamos, ¿no? Bárbaro. Perfecto. Eso tiene que estar o en el video de la vez pasada, no, supongo, de la clase anterior, me imagino. Tiene que estar. Bueno, lo busco ahí. Yo tenía un video de esos, pero no está subido a Miel, y en ese video está mal la última parte, está mal un cálculo en la última parte. Yo lo había, en la clase pasada, no, en la anterior habíamos visto ese video, y cuando llegamos a la última parte, yo esa última parte la hice a mano, digamos. A ver, no sé si puedo pegar ahí, porque no sé si tengo el enlace a ese video y no sé si lo podré pegar acá, porque como es algo medio grande. No lo subí a Miel porque no está todo bien el video, digamos. Pero estaría en el video de la clase pasada y con la corrección, digamos, ¿no? Ok, cuando dice video es la clase, la grabación de la clase. La grabación de la clase, no video, digamos. Ok. Video, imagino que debe ser este, a ver si es este. Sí, es este. Acá está el teorema. Pero, digamos que a la parte final está mal calculado acá. Hay un error de cálculo. No sé si se los podré pegar acá en el chat, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la parte final. En el video de la clase yo lo corregí eso, digamos. Las clases tienen que tratar de bajarlas si las quieren tener porque desde un momento que se borran, ¿no? Sí. A ver si puedo pegar eso acá. No, tendría que tenerlo como un link. No lo puedo poner. No, lo que podría hacer es subirlo como archivo a este grupo, pero no sé si depende cuánto pesa, igual no creo que sea tan pesado. Y no sé, a ver cuánto pesa. 74.1 megabytes. No sé si se podrá. A ver lo del equipo donde está. Subirlo por acá, digamos. Ahí donde dice archivos, ahí pone, Acá. creo que ahí pone más. A ver si lo podemos subir acá. Ahí en archivos pone cargar. En archivos pone cargar. Esto ciérralo. A ver. Acá, cargar. Archivos. Si ve que se demora mucho, córtelo, igual yo por una fórmula. Sí, descargas. La fórmula está bien, lo que está mal es la última cuenta que está hecha al final. Pero Newton, error Newton. ¿Lo está subiendo? Sí, ahí dice cargando un elemento. Carga. Bueno, ahí se va a cargar. Sí, pero bueno, quizás le consuma ancho de banda y se le complique. Vamos, ahí está. Ahí ya Ahí, subió. ya subió. Bueno, Ahí está. Bueno, fenómeno. bueno. Gracias. Pero ojo que el último cálculo del final no está bien, hay que chequear eso. Bien. Está mal aplicado el logaritmo. Al final hay que aplicar logaritmos porque hay que despejar acá el n de acá, entonces hay que aplicar Claro. logaritmo 2 veces y una de esas aplicaciones de logaritmo está mal. Eso es lo que tiene mal.
Si no, en la clase está corregido eso. Bien, bien. Gracias. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una y pregunta? sí, Cortita igual. En el ejercicio 8 de interpolación nos dan una tabla con 5 puntos y nos piden con Newton buscar el polinomio interpolador de grado mínimo. ajá. Yo hice las cuentas y la última diferencia de medida me dio 0. Bueno, Viene a ser la que me estaría generando el polinomio de grado 4. Ya lo tendría que bueno, empezar como grado 3, ¿no? te va a quedar de ¿Correcto? grado 3, sí. Perfecto. Yo Sí, para el consultar grado por eso. siempre es menor o igual que la cantidad de puntos menos 1 de la tabla, ¿no? Si hay 5 puntos, el grado sería menor o igual que 4. Y bueno, pero menor o igual, dependiendo de cómo sea la distribución de esos puntos, puede ser que te quede de grado 4 o menor. Puede ser que te quede menor, ¿no? Perfecto. Sí, Y porque la hasta que última no, diferencia me dio 0 y ahí me anula sí, todo el... eso puede todo el- ser un problema. Bien, gracias. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta más? También sí, corta. En uno de los primeros temas había que indicar si había una o varias soluciones, ¿sí? Para encontrar lo que es la raíz y demás. Y el desarrollo era que la derivada de la función tenía que ser diferente de cero. claro. En ¿No? ese ¿En caso ambos hay puntos o en uno solo? en el intervalo abierto diferente de 0. Si vale 0 en los extremos, no hay problema. Sí, Entiendo. O sea, con que haya uno ya se cumple, que hay una sola. si eso te da diferente de 0, si la derivada te da diferente de 0 en el intervalo abierto, o sea, que no se anule dentro del intervalo abierto, eso implica que hay una sola. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, bueno, Profe, sí, cuando armamos el polinomio, tenemos, sí, sí, el polinomio, como vimos, no sí, sé, de Lagrange o o el otro, diferencias divididas. sí. Tenemos que expresarlo, no me acuerdo si usted lo había dicho, como, no sé, si tengo de grado 3 me tiene que quedar la fórmula como x al cubo, No, no, no. más, Podés dejarlo, salvo que te diga, pero si no dice expresarlo, digamos, en el formato estándar de un polinomio, lo podés dejar como lo encontraste, digamos, en el formato, por ejemplo, si haces el de Newton, lo armás tipo Newton y lo dejás armado así. Es decir, no hay necesidad, en principio, de sacar los paréntesis, a menos que te diga, bueno, saque los paréntesis. ¿Está bien? sí, sí, gracias. Y si fuera Lagrange, lo mismo, lo podés dejar expresado como lo calculaste en Lagrange y quedó ahí. Salvo, bueno, salvo que diga, haga la cuenta y ponga el polinomio en formato estándar, digamos, de un polinomio, en el formato normal. Eh, eh, bueno, eh, bien. Bueno, vamos a ir bueno, a seguir un poco con esta parte de la interpolación. Lo que vamos a ver hoy, básicamente, por lo menos una parte larga, va a tener que ver con el tema del error de interpolación, en cuanto me equivoco cuando aproximo una función por ese polinomio. Y alguna otra cosa más, voy a empezar antes por alguna otra cosa, vinculada un poco con algunas cosas de la práctica, y después voy a saltar a este tema del error. Vamos a ver cuál es la fórmula, no la vamos a deducir, aunque no es muy difícil de deducir, pero bueno, para ganar tiempo, si le quisieran ver una deducción de esa fórmula, está lo que figura como el capítulo del libro, el apunte teórico. Y después vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar, más de un ejemplo, pero hay un ejemplo que está en video y algún otro ejemplo de utilización de esa fórmula de error para la interpolación, digamos que lo voy a hacer acá, básicamente.
En el video, bueno, el ejemplo del video debe estar en clase 5. Bueno, debe ser este video que dice error de interpolación. Acá hay un video que muestra cómo se hace el ejercicio 12, que es un video, me parece, de algún cuatrimestre, grabada la clase. Acá, si quieren también, bueno, me acordaba de esto, hay una deducción, si quisieran verlo, del error de interpolación, y también hay algún ejercicio resuelto del error de interpolación. Estos son links a algunos videos antiguos, digamos, pero aquí tienen, si quieren ver la deducción del error o algún ejercicio también resuelto con el error, más completo que este que figura acá. De cualquier manera, de estos también voy a hacer uno, y de estos que figuran en este video, digamos. Bueno, acá hay una serie de links a un video que es el error y el otro que es otro ejercicio. Digamos que es un poquito más completo ese ejercicio que este que está acá. Igual voy a hacer algunos de estos que figuran en este link. Pero bueno, ahí hay otro más. Bien. Bueno, acá hay una cosa en un software que es el Octave, por ahí, si hay tiempo, por ahí comento algo de esto, y si no, comentaré la clase que viene. ¿Qué ejercicio resuelto? No sé, pero debe ser algún ejercicio también, o que probablemente tenga que ver con el error o con encontrar algún polinomio de interpolación. Lo mismo con este. Cualquiera de estos dos son ejemplos. Bueno. Bueno, vamos entonces a mirar un poco algunas cosas de la práctica que quería comentar. Bien. Bien. Vean acá, por ejemplo, este. Bueno, voy a comentar un poco algo relacionado con el ejercicio, no sé si es el 2 o el 3 de la práctica. Es el ejercicio 3, algo quizás comenté la vez pasada, pero bueno, vamos a comentar un poquito más. Dice, la primera parte dice, pruebe que la diferencia dividida entre x0 y x1 es lo mismo que entre x1 y x0. Esta propiedad se llama simetría. ¿Qué es la propiedad de simetría? Es que las diferencias, ninguna de ellas depende del orden, digamos. Es decir, que si yo cambio el orden, digamos, de los puntos, o sea, paso el x0 al lugar del x1 y el x1 al lugar del x0, entonces da igual, digamos. Está diciendo eso. La diferencia entre x0 y x1 es la misma que la que está entre x1 y x0. Bueno, eso, si uno quisiera probar, acá dice pruebe, que vale eso. Bueno, ahí simplemente hay que hacer la cuenta y ver
que las dos cosas son iguales. Es decir, a ver acá. Bueno, acá está. Uno pondría la diferencia entre x0 y x1, que es la función en x1 menos en x0 sobre x1 menos x0. Y después haría el cálculo, digamos, al revés, o sea, entre x1 y x0. Siempre la función en el último menos en el primero. El último ahora es x0, el primero es x1, sobre el último menos el primero, x0 menos x1. Y bueno, estas dos cuentas son iguales, porque tienen, el de arriba está dado vuelta, si miro la segunda respecto de la primera, pero el de abajo también está dado vuelta. Entonces, cambian los dos, cambian de signo, pero se compensa ese cambio de signo. O sea, los números terminan dando igual. O sea, por lo menos en las diferencias de orden 1, resultan que son independientes del orden en que ponga los puntos. Eso no solo pasa con las de orden 1, sino pasa, digamos, con todas las otras diferencias. O sea, si tomo, por ejemplo, las diferencias de orden 2 o con 3 puntos, digamos, si mantengo los mismos puntos, pero cambio el orden de los puntos, por ejemplo, acá estoy poniendo primero el x1, después el x2, después el x0, o acá estoy poniendo primero el x0, el x2, después el x0, después el x1, o el orden que yo quiera, mientras mantenga los puntos, o sea, que los puntos sean exactamente los mismos, los cálculos dan siempre igual, o sea, no dependen del orden. Y si tomo diferencias más grandes, exactamente pasa lo mismo. Las diferencias no dependen del orden. Una manera de hacer esto podría ser, bueno, hacer la cuenta, igual que se hizo, digamos, la cuenta aquí. O sea, por ejemplo, agarro 2, hagan como ejercicio de esta manera, ¿sí? Hacer, por ejemplo, que esta es igual que esta. Hacerlas en todas las posibles órdenes, serían 6 casos, o sea, no tiene mucho sentido, pero uno podría hacer, por ejemplo, ver aunque sea uno, o sea, que este es igual que este. Para ver eso, lo que tienen que hacer es calcular la diferencia entre los dos primeros, menos la diferencia entre los dos segundos, menos la diferencia entre los dos primeros, dividido último menos primero, y digamos hacer lo mismo con esta otra. La diferencia entre estos dos, y menos la diferencia entre estos dos, dividido último menos primero, x0 menos x1. Después, digamos, cada una de las diferencias con 2 puntos, uno debería usar la fórmula que corresponda, y bueno, una fórmula media fea, grandota, para cada caso hay que hacer todas las cuentas y ver que las dos cuentas terminan dando lo mismo. Pero eso, digamos, de la misma manera que estas terminan dando lo mismo, pero es un poco más complicado porque hay muchas más cuentas. Porque para calcular estas van a tener que hacer diferencias de 2 de orden 1 y cada de orden 1 se calcularía con una fórmula, digamos, de este tipo. Bueno, eso se puede hacer a mano, así va, de esa manera. Pero claro, cuando ya son más grandes, con más puntos, ya se torna muy, muy engorroso, digamos, hacer eso a mano. En la parte C, digamos, en la parte C, hay, digamos, una fórmula. Pruebe que para cualquier n entero positivo, bueno, vale esta fórmula. Esta fórmula relaciona la diferencia con n puntos con esta sumatoria.
es una sumatoria que la tengo un poco escrita, digamos, aquí. Esa sumatoria es de I igual 0 hasta n, donde n es, digamos, hasta donde llego hasta xn, y después aparecen en esa sumatoria la diferencia de orden 0, o sea, el valor de la función en cada punto, divididas esta expresión, que la llaman f grande in en xy. ¿Y qué es esa fi grande n en xy? Es justamente lo que aparece abajo, en el polinomio de Lagrange. O sea, cuando uno arma, digamos, el polinomio de Lagrange genérico, ¿qué tiene ese polinomio? Tiene lo siguiente. El polinomio de Lagrange genérico tenía la suma desde i igual 1 hasta n por los valores de la función en xy, y después estaba el producto de los monomios x menos xy o x menos xj, cuando i es distinto de j, o sea, se ponían todos los monomios menos el que corresponde a i, y se dividía cada uno de esos términos por lo que daba el de arriba reemplazado en i, o sea, por xy menos xj. O sea, que arriba aparecen todos los productos de x menos xj, menos el que corresponde a j igual a i, no está x menos xy, y abajo es lo mismo, pero en vez de x va xy menos xj. Entonces, si uno mira esta fórmula y mira, digamos, lo que aparece aquí, eso que acá están llamando fin xy, fíjense en que es xy menos x0, xy menos x1, etcétera, etcétera. Después viene xy menos 1 y después xy menos xy más 1, hasta llegar a xy menos xn. O sea que en todo este producto no está el término xy menos xy. Entonces, todo este producto es exactamente lo mismo que lo que puse yo recién, digamos. Abajo aparecen todos los productos de xy menos xj menos xy menos xy. O sea, todos los productos con i o con j distinto de i. Los productos se hacen en j, no en i, ¿no? J va desde 1 hasta n. Pero no está el factor xy menos xy, estaría dividiendo por 0 si estuviera. Y arriba tampoco. Entonces abajo está toda esa productoria que es justamente la productoria, digamos, que es justamente esta productoria. Y a esa productoria le están llamando FIN-XY. FIN de XY. Entonces, que sería la productoria que aparece acá abajo. Entonces, otra manera de escribir esto mismo, si utilizamos esa notación que está puesta ahí en la práctica, podría ser la siguiente. Esto es el polinomio de Lagrange, de grado n. Sería la suma
desde i igual 1 hasta n, de, bueno, f de xi, y toda esta productoria que aparece acá abajo, la pongo así como a esa productoria se le llama f de xi, me parece que n. A ver, no sé si el n cómo lo pone. Fn, f sub i n. O sea, acá pone una i, acá una n. Y lo llama de esa forma. Esa forma. O sea, es el producto de xi menos todos los otros, menos el término xi menos xi. Básicamente es eso. Que justamente lo que siempre aparece dividiendo en el polinomio Lagrange. Entonces, otra manera de escribir el polinomio Lagrange sería, toda la productoria de abajo la pongo acá. Esta sería toda la productoria de abajo, que la simbolizo de esta manera. Y después me faltaría, por supuesto, la productoria de arriba, que esa la tengo que dejar, ¿no? Y acá, bueno, dx menos xj, ¿no? Y ahí estaría el polinomio de Lagrange. O sea que, digamos, esta expresión que aparece acá tiene que ver con el polinomio de Lagrange. Es como si fuera el polinomio de Lagrange si me olvido, digamos, de este factor. Si me olvido de este factor, es justamente lo que está apareciendo ahí en esa suma. Lo que dice el ejercicio, digamos, que esa suma, toda esa sumatoria, no digamos, con los productos, con estos productos, pero si me olvido de estos productos, lo que está diciendo el ejercicio, que esa sumatoria sobre la productoria esta que se le llama con este símbolo, esto va a dar igual que la diferencia entre x0, x1, x2 hasta x0. Bien, eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿quién es esto? Esto es el último coeficiente del polinomio de Newton de grado n. Y esto en realidad, o sea, este es el coeficiente de grado n. Y esto también, si vamos a ver, ahora lo vemos, que este es el coeficiente de grado n del polinomio, pero escrito en Lagrange. Es decir, ¿cómo podemos? Este es el polinomio, digamos, de Lagrange. El P sub n de Lagrange. O el polinomio de interpolación escrito en forma de Lagrange. ¿Cuál es la forma del polinomio de interpolación escrito en la forma de Newton? Bueno, esto es Lagrange. Newton. Newton es el mismo polinomio, pero escrito de otra manera. Le aparece la f de x0, que es la función, más, bueno, la primera diferencia por x menos x0, y así voy siguiendo, agregando términos, agregando diferencias con más puntos y agregando monomios multiplicando. Voy siguiendo hasta que llego hasta la última diferencia, que sería, digamos, la diferencia con todos los puntos
Y después el producto de los monomios saldría de x0 y llegaría hasta 1 antes. O sea, si acá tengo xn, voy a llegar hasta xn menos 1. Esta sería la manera de Newton de expresar el polinomio de interpolación. Entonces, estos dos polinomios son iguales, porque hay un solo polinomio. Simplemente están escritos de otra forma. Si son iguales, si este polinomio es igual que el otro, les llamo igual porque son iguales, porque hay uno solo, entonces, si son iguales, los coeficientes de grado n, o sea, los coeficientes de potencia n, cuando hago todas las cuentas, son iguales. Entonces, ¿cuáles serían los coeficientes de potencia n? Por ejemplo, para el caso de Lagrange, tengo que hacer, acá tengo la productoria, ¿no? Entonces tengo que hacer este número por x, por x, por x, o sea, por todos los x que aparecen en la productoria. Este número por todos los x que aparecen en la productoria. Y eso lo tengo que hacer por cada sumando. Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá en general. Entonces, supongamos que yo haga todas las cuentas, o sea, saco todos los paréntesis, hago todas las cuentas. En la forma de, digamos, Lagrange. Cuando hago toda esa cuenta, ¿qué voy a tener? Bueno, tendré términos, o sea, estoy sacando los paréntesis, ¿no? Términos de grado menor a n. Y después el término de grado n. Lo que quiero poner es el término de grado n. ¿Qué daría el grado n? Estos son de grado menor o igual que. Menor que. No menor, menor. Y después quiero poner el término de grado n. Entonces, ¿cómo se obtendría la potencia n? Fíjense en que acá tengo la productoria desde j igual 1 hasta n. Y no considero el i. Desde j igual 1 no. Es desde j igual a... Acá hay un error. La productoria, en realidad, como parto desde x0, no desde x1. Entonces, en todo lugar no va desde 1, va desde 0. 0, 0, todo va desde el 0. Ahí hay un error. 0. Esta también va desde 0. ¿Eh? A ver cómo está escrito ahí en el apunte. Porque parto de x0, digamos, ¿no? Está hecha desde 0 hasta n. 0 hasta n. 0, n. O sea que está bien. Desde 0, desde igual a 0 hasta n. Está bien escrito acá. Bueno, va desde 0, siempre de 0. Bueno, entonces, si yo voy haciendo la cuenta, voy sacando los paréntesis, acá tengo n productos, porque acá hay que arreglarlo también. Voy desde 0 hasta n, pero saco un término. Desde 0 hasta n tengo n más 1. Pero saqué el que corresponde a j igual a i, ese no está. Entonces acá hay n productos. Entonces, ¿qué me va a dar cuando haga esto? ¿Cuándo voy a obtener grado n? Cuando haga este número por todas las x que van apareciendo.
este por X, por la otra X, por la otra X, por la otra X. O sea, me va a aparecer f de xy por x a la n, porque acá la x aparece n veces, sobre, digamos, bueno, este valor que es la productoria, la otra productoria. Eso cuando haga, digamos, si lo queremos ver en un caso más concreto, que se entienda por ahí más, a ver si lo tengo. Por ejemplo, acá está el polinomio de Lagrange. Y acá tengo un ejemplo con grado 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando este por x y otra vez por x. Eso va a ser lo que tiene grado máximo, grado cuadrático. El resto de las cuentas va a tener grado menor, porque el grado máximo se obtiene cuando haga este por x y por x, si es de grado 2. Acá abajo está la productoria, esa que se le llama Fn, digamos. ¿Está bien? Entonces, la cuestión va a ser así. Lo que va a tener x a la n, digamos, va a ser este valor, digamos, está, este valor por x, por x, por x, por x n veces, digamos. Entonces, me va a quedar así. Pero como tengo, esto lo tengo que hacer por cada sumando, o sea, por cada sumando voy a tener que multiplicar todo. Entonces, me va a aparecer una suma. Y el resto de las cuentas va a tener grado menor, porque lo único que va a tener grado n es cuando multiplique este número por todas las x. Cuando este número lo vaya multiplicando por los xj, cuando haga toda la cuenta, bueno, van a quedar de grado menor a n. Dependerá, este número lo puedo multiplicar por 5 valores de x y después por los restantes xj, digamos. O puedo tomar 10 valores de x y los restantes xj. Entonces, siempre va a quedar de grado menor. Entonces, todo el polinomio va a quedar cosas de grado menor que n más algo de grado n, que es esto. Entonces acá podemos, como todos los términos tienen x a la n, podemos sacar como factor común el x a la n de la sumatoria. Vamos a ponerlo bien. O sea, todos los términos están acompañados de x a la n. Entonces lo saco este x a la n como factor común. Entonces me queda esto. Términos de grado menor que n y lo que da el término de grado n. Ahora, supongamos que hagamos lo mismo con el Newton. Esto que hago acá es Newton. Entonces, voy multiplicando todo y bueno, cuando haga todas estas cuentas van a quedar potencias que son de grado menor que n. Hasta la anterior van a quedar potencias de grado menor que n. Va solo a aparecer potencias de grado n cuando haga todas estas cuentas que se ven acá. Pero ¿cuándo va a tener grado n? Solamente cuando haga este número por el primer x, por el segundo x, por el tercer x, hasta por el enésimo x. Cuando haga este número por alguna de las otras cosas, digamos, yo tengo que multiplicarlos todos contra todos. Cuando haga este contra todos los restantes, va a tener grado menor que n. Porque podría ser, no sé, este número por el primer x, por el segundo x, por el tercer x, y a partir de ahí lo multiplico por los restantes xj, digamos. Entonces, lo único que va a tener grado n, lo único que va a haber de grado n va a ser este número, cuando lo multiplique contra todas las x. Cualquier otro producto que haga, al sacar todos estos paréntesis, va a tener x con un grado menor.
Entonces, en formato de Newton van a quedar términos de grado menor a n más el de grado n. ¿Cuál va a ser el de grado n? Este va a ser el coeficiente que va a aparecer. O sea, va a aparecer este coeficiente, acompañado de x a la n. Esto es lo único que va a tener grado n. En el otro caso, lo que va a tener grado n es toda esta sumatoria, porque está escrito de otra manera, ¿no? Porque tengo que multiplicar este contra todas las x que aparecen en este producto, que son n veces x aparecen, pero lo tengo que hacer por cada sumando, por eso aparece una sumatoria. Ahora, una cosa es Lagrange, otra cosa es Newton. O sea, son maneras, no es que son distintos, sino son maneras distintas de escribir lo mismo. Pero los polinomios son iguales. Entonces, si dos polinomios son iguales, cada coeficiente que acompaña a cada una de las potencias son iguales. En particular, el coeficiente de grado n de uno tiene que ser igual al del otro. Entonces, puedo igualar esto a esto, a todo esto. Eso por lo que acabo de decir, porque los coeficientes de grado n tienen que ser iguales porque los polinomios son iguales. Y ahí saco la fórmula que me está diciendo. Si igualo, me quedaría que por unicidad, o por lo que acabo de decir, me quedaría que esa suma bueno, acá puedo poner corchete o puedo poner paréntesis porque es lo mismo. Abajo las productorias esas que se representan así, para escribir poquito de esta manera, tiene que ser igual, este es el coeficiente de grado n, tiene que ser igual, digamos, a lo que da el de Newton. Entonces, esta fórmula muestra una relación entre las diferencias de Newton, digamos, y las cosas que aparecen en Lagrange, a partir de observar o de calcular los coeficientes de grado n y de observar que son iguales porque los polinomios son iguales. Muy bien. Entonces, esto es lo que había que probar. Bueno, ya lo probamos, digamos, ¿no? Esto es lo que había que probar, digamos, o sea, había que probar esta fórmula, que era lo que acabamos de probar. Si quieren, lo hice genérico, digamos, para cualquier polinomio de cualquier grado. A la mañana, en vez de hacerlo genérico, lo hice para uno de grado 2. Bueno, si quieren pueden ver el video de la mañana y es esto mismo hecho en un caso más concreto, pero me pareció que ahora que no valía la pena hacerlo grado 2, por eso lo hice genérico. Si quieren pueden mirar lo de la mañana, donde está hecho esta misma cosa, pero si tengo 3 puntos, digamos, simplemente. Bien, entonces, esta es la fórmula que dice que hay que probar. Bueno, la prueba es relacionar los coeficientes de grado n de un polinomio o del polinomio escrito de una forma y de otra. Ahora, esta fórmula o esta igualdad implica que las diferencias no dependen del orden. O sea que si yo cambio el orden, digamos, las diferencias van a ser iguales. Eso sí, miremoslo con un ejemplo para que se entienda más. Supongamos que yo ya tengo esta fórmula, ¿no? Entonces agarro una diferencia cualquiera, por ejemplo, una de 3 puntos, por poner algo. Entonces, si tomo una de 3 puntos, esto para 3 puntos quedaría que esto es igual a ¿qué? Es igual a la suma desde i igual a 0, este es el n, ¿no? Este es el n. El último valor sería en este caso hasta 2,
de f en xy sobre f sub i a la n, digamos. Esto es un símbolo, no es una potencia, ¿no? De xy, que es la productoria. Ahora, si esto lo expreso, digamos, en forma desarrollada, sería f en x0 sobre esa productoria, digamos, 0 acá, n acá, esto es la i, y acá x0, que sería el producto de los monomios que no contienen, que son x0 menos x1, x0 menos x2. No importa mucho, pero es eso. Después vendría f de x1 sobre la f1, ahora sería, en x1. Que esto viene a ser x1 menos x0 por x1 menos x2. Y después vendría f en x2 sobre la f2, ahora en x2, que sería el producto de x2 menos x0 por x2 menos x1, lo que aparece abajo en el Lagrange. Y esto tendría, bueno, esta cuenta es igual a esto. Ahora, yo digo que esto me sirve para entender que las diferencias no dependen del orden. ¿Por qué? Porque si pongo otro orden, voy a poner un orden cualquiera, pero podría ser lo mismo, los mismos razonamientos para cualquier orden. Si pongo, por ejemplo, como orden, qué sé yo, x2, x0, x1, este orden. Los mismos puntos, pero otro orden. Entonces, esto sería lo mismo, este sería el que juega el papel. Este jugaría el papel del x0, este es el papel del x1 y el x1 el papel del x2. Entonces, ¿qué me daría? Bueno, el f de x2, el x2 juega el papel del x0, o sea que acá habría o estaría f de x2 sobre, digamos, f2 de x2. O sea, serían los monomios donde no aparece el x2, donde aparece x2 menos este, x2 menos este. Sería el f2 de x2. Después, el x0 jugaría el papel del x1, entonces vendría el f0 y abajo tendría que poner el f0 de x0, o sea, sería x0 menos x1 por x0 menos x2. Y después, este jugaría el papel del x2, o sea que sería el siguiente sumando. Sería el f de x1, ¿no? Porque el x1 jugaría el papel del x2, sobre, digamos, el f1 de x1, o sea, esto es x1 menos x0 por x1 menos x2. Ahora, si uno mira, es lo mismo, porque digamos, este lo tengo acá, este lo tengo acá, y este lo tengo acá. Entonces, aparece lo mismo, pero en distinto orden. Pero la suma es conmutativa, o sea, esta suma da igual que esta otra. O sea, esta suma es igual que esta otra. O sea, que van a aparecer todos los sumandos, pero en un orden cambiado. Bueno, no hay problema. Son iguales, porque solo cambia el orden de los sumandos, no los sumandos. Aparecen en otro orden, pero son sumandos, la suma es conmutativa. Entonces, se deduce que esta cuenta tiene que ser igual a esta cuenta. Y no importa, si yo cambio el orden, pasa lo mismo. Aparecen todos los sumandos, pero en algún lugar distinto, pero la suma es conmutativa. Y si en vez de tener 3 tengo 50, pasa lo mismo. Van a aparecer 51 sumandos cuando cambio el orden en un orden distinto respecto del orden inicial. Pero la suma sigue siendo conmutativa y van a estar igual que acá todos los sumandos. Entonces eso muestra, digamos, que las diferencias no dependen del orden. Bueno.
Bueno, este ejercicio es medio largo, digamos, por eso lo hice, pero es para eso, digamos, para mostrar que las diferencias, digamos, no dependen del orden. Bien. Con relación a, por ejemplo, uno como este, lo que tienen que hacerlo es en abstracto. Dice, calcular f de x0, f de x0, x1, f de x0, x1, x2, con estas f's. Y no dicen cuáles son los puntos. Entonces, hay que hacerlo, digamos, vean viendo lo que da, digamos, con esta f o esta función y estos puntos. Dice, ver que las diferencias de orden superior a 2 son nulas. Bueno, escribo un poquito lo que hay que hacer, pero es simplemente armar la tabla tomando esta función sin decir cuáles son los puntos. Entonces, hay que hacer la cuenta de lo que va dando. Entonces, a ver. No sé si lo hicieron, pero si no, bueno, lo comento un poco. Uno tiene que poner x0, x1, x2. Supuestamente acá conozco los valores de la función. Ahora, ¿quién es la función? La función es x al cuadrado. Entonces, ¿qué habrá acá? x0 al cuadrado, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. Esto daría. Después, estas serían los valores de la función, o sea, la diferencia de orden 0. Después la diferencia de orden 1. Para las de orden 1 tengo que hacer x1 cuadrado menos x0 cuadrado, todo dividido x1 menos x0. Bueno, acá tengo una diferencia de cuadrados, es x1 menos x0 al cuadrado por, digamos, por x1 más x0, o sea, x1 más x0 por x1 menos x0. Y lo cancelo con el de abajo, o sea que esta cuenta, aplicando la fórmula de la diferencia de cuadrados, queda x1 más x0. Después tengo que calcular la otra diferencia de acá, que va a ser x2 cuadrado, este menos este, sobre x2 menos x1. x2 cuadrado menos x1 cuadrado sobre el último menos el primero. Bueno, acá lo mismo, tengo un x2 cuadrado menos un x1 cuadrado, es x2 menos x1 por x2 más x1, y cancelo el x2 menos x1 que tengo abajo con el que queda de arriba. Entonces va a quedar x2 más x1, o x1 más x2. Bien, estas serían entonces las de 2 puntos. Me falta la de 3 puntos. La de 3 puntos quedaría, bueno, daría la diferencia entre estas dos, que sería x2 más x1 menos x1 menos x0. Al restar se va a cancelar el x1. Entonces va a quedar x2 menos x0. Todo dividido, el último menos el primero, x2 menos x0. O sea, va a dar 1. Entonces, ¿qué pasaría si tengo más puntos? Una de las partes del ejercicio era calcular esta y esta. Para esta función. La acabo de calcular. Me acaba de dar. Esta sería la f de x0, la f de x1 o x0, x1,
y la f de x0, x1, x2. Ya las calculé, son estos valores. Bueno, después me pregunta qué pasa con las de orden mayor. ¿Cuánto dan? Entonces, para eso tengo que suponer que tengo más puntos. Supongamos que tuviera más puntos. Por ejemplo, un x3. Entonces, acá aparecería x3 al cuadrado. Cuando vuelvo a hacer la cuenta, acá va a aparecer, si acá aparece x2 más x1, x1 más x0, acá va a aparecer x3 más x2, haciendo la misma cuenta. Y después tendré que restar esta menos esta dividido x3 menos x1. Entonces abajo ¿qué va a aparecer? x3 menos x1. Y arriba cuando le haga esta menos esta, se va a ir el x2 ahora. Se va a ir el x2. Y va a quedar x3 menos x1, o sea 1. Es decir, si yo siguiera con más puntos, digamos, por ejemplo acá x4, bueno, se va a repetir lo mismo, digamos, en el fondo, cambiando los índices, pero se va a repetir lo mismo. Cuando llegue a la diferencia con 2 puntos, ahora, digamos, la nueva también va a valer 1. También va a valer 1. Entonces, todas las diferencias con 2 puntos van a valer 1. Cuando calcule las diferencias con 3 puntos, estas serían las diferencias con 3 puntos, mejor dicho, van a valer 1. Cuando calcule las de 4 puntos, voy a tener que hacer esta menos esta, 0. Esta menos esta, 0. Y como todas las de 3 puntos valen 1, las de 4 puntos van a valer 0. Y las más grandes van a seguir dando 0 también porque tengo que restar, digamos, 0 menos 0, 0 menos 0, va a dar 0. Siempre las que siguen a partir de acá dan todas 0. Entonces, ¿qué pasa con las? Ver que las diferencias de orden superior a 2 son nulas. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Las diferencias de orden superior a 2 son todas nulas. Esta es la diferencia de orden 2, que dan todas 1. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Como ejercicio, ustedes tienen que hacer lo mismo. Eso se los dejo para que lo hagan. Con la función, en vez de cuadrado, x al cubo. Es un poquito más larga. Para eso, fíjense en que una de las cosas que hago, tienen que repetir lo mismo, pero con una más, digamos. Entonces tendrían que calcular f de x0, f de x0, x1, calculen f también de x0, x1, x2 y hagan también f de x0, x1, x2, x3. Esa última ya les va a dar 1. x2, x0, x3, x0, x1, x2, x3 ya les va a dar 1. O sea, la siguiente les va a dar 1. Y bueno, las que vienen más grandes van a dar todas 0, porque las que tienen 4 puntos ahora van a dar todas 1. Van a tener que hacer lo mismo, pero yo acá, para simplificar, digamos, uso el factoreo, digamos, de la diferencia de cuadrados. Va a ser algo parecido, pero cuando simplifiquen, pueden usar el factoreo de la diferencia de cubos, que les digo cuál es. O sea, cuando tienen un número al cubo menos otro número al cubo, eso es la diferencia entre los números por el primero al cuadrado más el producto de los dos números más el segundo al cuadrado. Esta es la fórmula del factoreo de la diferencia de cubos. Entonces, cuando hagan esto mismo, las potencias ahora van a ser 3, porque la función es x cubo. Cuando hagan las primeras diferencias, va a quedar x1 cubo menos x0 cubo. Entonces, factoricen con esta fórmula. Cancelen, y después va a quedar algo parecido a esto, pero un poquito más complicado, o sea, va a ser algo como esto.
Y bueno, después hagan las restas y van a ver que cuando lleguen a la diferencia con 4 puntos, van a dar todas las de 4 puntos igual a 1. Y las siguientes, también, como valen todas 1, van a dar 0. Bueno, tienen que repetir un poco esto, usando esta formulita de la diferencia Q. Bueno. Un comentario con respecto a este. Dice, para una función f, las diferencias divididas están dadas por. Y me dan esta tabla. Ahora, no me dicen cuáles son los valores de x, no me dicen cuánto vale este, no me dicen cuánto vale este, me dicen cuánto vale en x2, no me dicen cuánto vale este, me dicen cuánto vale este y me dicen cuánto vale este. Entonces dice, determine las entradas faltantes en la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a poner los valores, o sea, voy a armar una tabla donde van a estar, bueno, los valores que conozco. Conozco el 0, el 0,4 y el 0,7. Los valores de la función, este lo desconozco, entonces le doy una letra, por ejemplo, x. Este lo desconozco, le doy una letra, por ejemplo, y. Este lo conozco, 6. Esta la desconozco, le doy una letra, por ejemplo, no sé, z. Esta la conozco, 10. Y la última la conozco, 50 séptimos. Entonces la idea sería que a partir de esto, obtener cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale este, es decir, completar la tabla. Eso es lo que está pidiendo. Determine las entradas faltantes de la tabla. Entonces, lo único que habría que hacer, si no lo hicieron, es simplemente ir haciendo los cálculos. Por ejemplo, yo sé que este valor, ¿qué va a ser igual a qué? Va a ser igual a este, a 10 menos z, lo dejo así, dividido 0,7 menos 0. O sea, sería 50 séptimos igual a 10 menos z dividido 0,7 menos 0, 0,7. 50 séptimos igual a 10 menos z dividido 0,7. Despejo z. Despejo z. Entonces, la única incógnita sería z. Entonces, ya tengo z, digamos. O sea, este ya lo calculé. Bien, ahora me voy, por ejemplo, siempre miro los que tenga una sola incógnita. Acá tengo, para calcular, o sea, ya calculé, digamos que la diferencia con 2 puntos. Este es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Esta ya la tengo. Pero digamos, para esta diferencia se calcula con estas dos, pero son dos incógnitas, entonces por ahora no la uso. Pero esta otra que la tengo, se calcula con estas dos. Entonces tengo una sola incógnita que es i. O sea que 10 sería igual a 6 menos i sobre 0,7 menos 0,4. La única incógnita sería i, despejo i. Entonces i ya la tengo. Y ahora esta diferencia, que ya la tengo, sería y, que ya lo tengo, menos x, que no lo tengo, dividido 0,4 menos 0. Entonces, como este número sería este menos x dividido 0,4 menos 0, puedo despejar x. Y entonces completé la tabla. Básicamente lo único que hay que hacer es eso, simplemente hacer eso. Bien. Y ahora vamos a ver un poco, y de acá hacia el final, digamos, un poco
el tema de los errores. El tema de los errores. Este con el reordenamiento ya lo expliqué la vez pasada. Les dije que es lo que acabamos de ver hoy, que las diferencias no dependen del orden. Entonces, lo único que uno tiene que ver que esta tabla es la misma que esta otra, pero con otro orden. Pero digamos, dice, reordenando los números de la tabla, compute la tercera diferencia dividida. Y bueno, como las diferencias no dependen del orden, la tercera de esta tabla va a ser la misma, tiene que dar lo mismo que la tercera de esta otra, porque son las mismas tablas con otro orden. Eso ya se los había comentado la vez pasada. Bien. Bueno. Bien, vamos a ver ahora un poco. Estos tienen un video, mírenlo y cualquier cosa me preguntan en la clase que viene, pues no creo que llegue a llegar a estos. Hay un ejemplo de cómo se hacen. Los dos se hacen de la misma manera, pero bueno. Hay un ejemplo de cómo se hace el 12 en el video. Y ahora vamos a ver los que tienen que ver con errores, que son los que vienen después. Bueno, este lo podemos descartar, total. Es teórico, pero bueno, vamos a descartarlo. Si no, se va a hacer mucho. Y digamos, los que vienen después tienen que ver con errores. Bien, vamos a hablar un poco de los errores. Entonces, vamos a ver un video, digamos, que me comenta el tema de la fórmula del error. Y después muestra un ejemplo sencillo de cómo utilizarla. Y bueno, después vamos a ver sin video, porque no tengo video de eso, o en realidad en Miel sí hay un video de esos de una clase vieja, que es una filmación directamente de una clase, que es un ejemplo un poquito más complicado de cómo se hace, digamos, un ejercicio similar a ese video, pero con un grado superior de complicación, digamos, en algún sentido. Bueno, entonces veamos este video que es cortito, que dice cuál es la fórmula y cómo se usa en un caso sencillo, y una vez, y después, bueno, quizás hagamos el recreo. Este video también que voy a mostrar está en Miel, ya al principio les comenté cuáles eran, creo que está en clase 5, video sumatoria, sí, y creo que es este. No sé si se va a escuchar, a ver. Bueno. ¿Se está escuchando? No, profe, Sí, se escucha. No. Ahora no. No, bueno, vamos a habilitar el audio porque no está habilitado. Sí, profe, se escucha. Sí, yo escuché. Se escucha tal vez un poco bajo nomás, pero. Bueno, a ver, vamos a. No, pero no está habilitado, ¿eh? Por ahí estaban escuchando, por ahí del micrófono de mi PC, Puede ser. porque yo lo escuchaba también, pero me parece que les vaya el audio directo a ustedes no estaba habilitado. Ahí está. Ahora creo que se debería, digamos, escuchar mejor. Voy a cortar.
Bueno, en este video vamos a estudiar el error de aproximación que se comete al aproximar una función por su polinomio de interpolación de grado n. El error de interpolación de x estará dado por la diferencia en módulo entre la función y el polinomio de interpolación. Se puede ver, y para esto se puede ver el apunte de teoría, que esa diferencia se puede calcular como la derivada n más 1 de la función en un punto eta que es desconocido, sobre n más 1 factorial, por el producto de los monomios x menos x0, x menos x1, hasta x menos x0. Es decir, en este producto intervienen todos los puntos de interpolación donde está tabulada nuestra función. El valor eta está entre el mínimo y el máximo del conjunto formado por los puntos de interpolación y x. O sea, deberemos calcular ese mínimo y ese máximo y la información que tenemos sobre eta, que está entre esos dos valores. Como ejemplo de aplicación de esta fórmula, vamos a estimar el error de interpolación que se comete al aproximar a la función exponencial cuando la aproximamos por el polinomio de interpolación asociado a los puntos x0 igual a 0, x1 igual a 0,1, x2 igual a 0,2 y x3 igual a 0,4. Vamos en principio a estimar el error que cometemos para x igual a 0,15. Muy bien. Para eso tenemos que aplicar la fórmula de interpolación en x igual a 0,15. Es decir, estamos aproximando el valor en 0,15, por lo que vale el polinomio de interpolación de grado 3, porque tenemos una tabla de 4 puntos, en 0,15. Como se trata de un polinomio de grado 3, n es 3 en este caso, entonces la fórmula será la derivada cuarta en eta sobre 4 factorial por
x menos x0, x menos x1, x menos x2, hasta x menos x3. X en particular será 0,15. Y x0, x1, x2 y x3 son 0, 0,1, 0,2 y 0,4. Entonces, acá tenemos que el módulo del error será igual a la derivada cuarta en eta, dada que la función es la función exponencial, la derivada cuarta también es la función exponencial, entonces tenemos la derivada cuarta en eta sobre 4 factorial por 0,15, 0,15 menos 0,1, 0,15 menos 0,2, 0,15 menos 0,4. Bien. Si hacemos esa cuenta, se obtiene la expresión de más abajo. Donde eta estará entre el máximo entre estos valores y 0,15, que es 0,4, y el mínimo entre estos valores y 0,15, que es 0. Esa es la información que tenemos sobre esto. Como lo que estamos buscando es una cota del error, podemos, o como sabemos que eta está entre 0 y 0,4, podemos poner que e a la eta va a ser menor que e a la 0,4, dado que la función exponencial es creciente. Entonces, como e a la eta es menor que 0,4, podemos poner que el error va a ser menor que 0,4 sobre 24, que es 4 factorial, por 0,15, 0,05, 0,05 por 0,25. Esa cuenta da aproximadamente 5,8274 por 10 a la menos 6. En definitiva, podemos poner que el error va a ser menor que 6 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces, vamos a abrirlo de nuevo un poquito. Bueno, acá se muestra entonces cómo se usa la fórmula. En la fórmula siempre aparece, digamos, la derivada. Si llego hasta el grado n, aparece la derivada n más 1. N más 1 factorial. Esta fórmula es parecida a la fórmula del polinomio de Taylor. Acá un punto desconocido. Acá x menos cada uno de los puntos de interpolación. Aparecen todos los puntos de interpolación ahora en la fórmula del error. No aparecen en la fórmula del polinomio de Newton. No aparece el último, pero en los monomios, digamos. Pero acá sí aparecen todos los monomios, inclusive el último. Y x es el valor donde yo estoy aproximando. En el caso del ejemplo, quiero aproximar la función en 0,15, por eso en el caso de este ejemplo, x vale 0,15. O sea,
donde está x, hay que poner 0,15. Como tengo 4 puntos, n es 3, o sea, esto es n más 1 es 4. Por eso se habla de la derivada cuarta. Bueno, la derivada cuarta se calculó muy rápido, o no se calculó porque todas las derivadas de la exponencial son la exponencial. Entonces la derivada cuarta de la exponencial es la misma exponencial. Si no, hay que calcular la derivada cuarta, ¿no? Y bueno, lo importante respecto de eta es que siempre está o es menor entre el máximo de todos los puntos de interpolación y x. Depende de x. Y el mínimo entre todos los puntos de interpolación y x. Como nuestro ejemplo x es 0,15, entonces el máximo entre todos estos números y 0,15 es 0,4. Y el mínimo entre todos estos números y 0,15 es 0. Ahora, no siempre va a dar 0 y 0,4, porque los números podrían no estar ordenados, o también podría ser que yo quiera aproximar, por ejemplo, en 0,45. O sea, 0,45 es mayor que 0,4. Entonces, en ese caso, el máximo daría 0,45 y el mínimo seguiría dando 0. Porque tengo que, para calcular el máximo y el mínimo, considerar también al punto X, que es donde estoy haciendo la interpolación o la aproximación. Entonces, si yo hago la aproximación, en vez de calcular la función en 0,15, calculo el polinomio en 0,15 de grado menor o igual que 3, entonces, según estos cálculos, estaría cometiendo un error que es, digamos, menor a 10 a 6 por 10 a la menos 5 o algo por el estilo, ¿no? 10 a la menos 6. 6 por 10 a la menos 6. Bueno, esto es un poco una aplicación, un ejemplo más o menos simple, digamos, de este procedimiento o de la fórmula de interpolación. Bueno, no sé si hay alguna consulta, digo, alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. No, de claro. No. Bueno. Bueno, aprovechemos a hacer otro ejemplito rápido, como para ir motivando un ejemplo que va a venir después. Este va a ser rápido. Y después nos quedan 20 minutos para las 9 y 10, 15 minutos hacemos otro ejemplo y después hacemos el recreo. También de aplicación de esa, digamos, fórmula. Voy a hacer un ejemplo que lo hice a la mañana, así que lo tengo escrito. Se lo voy a describir un poco. En el video de la mañana está hecho, lo estoy escribiendo en tiempo real. Si prefieren podrían ver eso, si lo quieren después rever. No en miel, siempre me refiero a los videos de la clase, ¿no? A ver, tiene este ejercicio un poquito más de complejidad. Dice, me dan una función que es el logaritmo. Y me dicen que el logaritmo vale, bueno, en 1 vale 0 y en 1.2 vale 0,18, 23, 21. Entonces después dice, estimar el error al aproximar el logaritmo con P de 1 de x, donde P de 1 sería el polinomio que se arma a partir de esta tabla. Pero la estimación
la tengo que hacer no para un x en particular. En el caso anterior la hacíamos para x igual a 0,15. Entonces, en la fórmula del error reemplazábamos x por 0,15. Acá no, me dice que quiero estimar el error, pero para cualquier x entre 1 y 1.2. Es decir, si yo aproximo el logaritmo de x por el polinomio de grado 1 armado a partir de esta tabla, quiero decir, o el objetivo sería decir, bueno, el error en ese caso es menor o igual que cierta cantidad, pero esa cota tiene que servir para todos los x que estén, digamos, en este rango. Eso agrega una complejidad más, digamos, a lo que hicimos en el ejercicio anterior. O sea, ¿cuál es la complejidad? Bueno, que también está indeterminada la x. En el ejercicio anterior lo único que no conocíamos era la eta. Sabíamos que estaba entre un mínimo y un máximo, pero no sabíamos quién era. En este tampoco conocemos x. Lo único que sabemos sobre x es que va a estar en un cierto rango. Alguna información tenemos que tener porque si no, no vamos a poder sacar una cota. Entonces, eso es lo que habría que hacer en la parte A. Y la parte B sería, por ejemplo, calcular la aproximación. Me falta algo acá, pongamos en algún valor concreto. Por ejemplo, en 1.1. Entonces, un poco eso es la cosa. Entonces, tengo primero que ver qué fórmula para el error voy a usar. Bueno, como se trata del polinomio de grado 1, en la fórmula va a aparecer la derivada segunda, siempre uno más que el grado, sobre el factorial de 2. Siempre lo que va arriba en la derivada va abajo en el factorial. Después va x y le tengo que restar todos los puntos de interpolación. X menos 1 por x menos 1, 2. Esos serían los dos puntos de interpolación. Todo eso en módulo. Entonces, esta es la fórmula del error. Pero en esta fórmula tengo indeterminado eta y x. Entonces, el objetivo, como tengo que estimar el error, el objetivo es encontrar un número que pueda, concreto, que pueda decir que el error es menor que ese número, digamos, con toda la información que tengo. Entonces, necesito las derivadas segunda. Bueno, la función es el logaritmo. Su derivada es 1 sobre x, o sea, x a la menos 1. Y la derivada de 1 sobre x o x a la menos 1 es baja al menos 1, el exponente queda a la menos 2, es menos 1 sobre x cuadrado o menos x a la menos 2. Puede ser que sea más cómodo para después acotar, trabajar, digamos, las potencias que sean negativas, expresarlas como cociente, porque por ahí es un poco más cómodo para después acotar. Uno quizás tiende a confundirse menos. Bueno, entonces, ¿qué va? Va el módulo de la derivada segunda en eta, o sea, le tengo que tomar el módulo a esto y reemplazar por eta. Bueno, el menos no lo voy a poner, porque estoy en el módulo, y el módulo de 1 sobre eta al cuadrado es 1 sobre eta al cuadrado, porque eso es algo positivo. Entonces quedaría 1 sobre eta al cuadrado,
y este 2 es el factorial de 2. La otra expresión, bueno, queda así. Por ahora queda así. Entonces, ahora vamos a ver cómo encontramos un número que sea un poquito más grande que esto, pero conocido. Tenemos dos problemas, este factor y este factor. Entonces, la idea es buscar un número que sea más grande que este factor y después buscar otro número que también sea más grande que el segundo factor y multiplicar esos dos números. Entonces, vamos por el 1 sobre eta al cuadrado. Bueno, miro cómo es la función 1 sobre eta al cuadrado. ¿Dónde la voy a mirar? ¿Dónde está eta? Ahora, ¿dónde está eta? Bueno, ahí tengo que fijarme dónde está eta. El teorema dice que el eta está entre el máximo, entre los puntos de interpolación y x. Y además, sé que x está, no sé quién es, pero sí sé que está entre 1 y 1, 2. O sea, acá tengo los puntos de interpolación y x. Entonces, el máximo de estos tres, no sé dónde está x, pero está entre estos dos valores. El máximo va a ser 1, 2 y el mínimo va a ser 1. No hay otra opción. Entonces, si x estuviera por acá afuera, bueno, podría ser que el máximo fuera x, pero me están diciendo que x está entre estos dos. Entonces, con esa información ya sé que eta, que está entre el máximo y el mínimo es 1, el máximo es 1, 2, o sea, eta va a estar entre 1 y 1, 2. ¿Dónde? No sé, pero va a estar entre 1 y 1, 2. Bueno, entonces ya tengo la información sobre eta. Entonces, esta es la función 1 sobre eta al cuadrado y tengo que buscarle el máximo cuando eta está entre 1 y 1, 2. Bueno, como se trata de una función decreciente, 1 sobre eta al cuadrado, a medida que aumenta eta, aumenta el denominador, o sea que la función, el cociente disminuye. Bien, como se trata de una función decreciente, el máximo se va a obtener en el valor 1, o sea, el peor valor, o el más grande, va a ser cuando reemplace eta por 1. Entonces, 1 sobre eta al cuadrado va a ser menor o igual que 1 sobre 1 al cuadrado, y esto para todos los zetas entre 1 y 1.2. Bien, entonces, ¿qué puedo poner? En vez de poner esto, vamos a poner algo que sea más grande, y eso más grande es 1. O sea, estoy poniendo algo más grande, este. Bueno, el 2 sería el 2, y por esto, en vez de poner esto, bueno, vamos a buscarle el máximo a esto. Ponemos el máximo de ese módulo. Ese máximo lo vamos a calcular exactamente, no lo vamos a acotar así. Digan, bueno, también en el caso del 1 sobre eta cuadrado calculé el máximo exacto también, ¿no? Pero bueno, vamos a calcular el máximo exactamente acá también. No vamos a acotarlo de una manera que me dé algo un poco más grande que el máximo. Porque como esto es sencillo, relativamente sencillo, podemos calcular un máximo más bien justo y vamos a tener una mejor, digamos, cota del error. Entonces, digamos, en vez de esta expresión, ponemos el máximo, que tome esa expresión, máximo, para los x entre 1 y 1.2. Bueno, ahora lo que faltaría entonces es buscar el máximo de ese módulo. Ese sería el objetivo.
Cuando uno tiene que buscar un máximo de un módulo, uno se va a olvidar del módulo, porque si tengo un módulo no lo puedo derivar, entonces va a ser difícil encontrar máximos o mínimos. Trabajar sin módulo y después ver qué relación hay entre la expresión con módulo y la expresión sin módulo. Entonces voy a ver eso. Voy a llamar g de x a la expresión sin módulo. Y voy a ver dónde se hace el máximo. O mínimo. Después me voy a fijar qué relación hay entre los máximos o mínimos de esta función con el máximo de la función módulo. Módulo de g de x. Bueno, para encontrar máximos, derivo, o mínimos podría ser lo mismo. Bueno, la derivada, como es un producto, es el primero derivado se va por el segundo sin derivar, x menos 1.2, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que vale 1, porque es x menos 1.2, la derivada de eso. Entonces esta es la derivada. Hay que igualarla a 0, hacemos la cuenta, va a quedar x con x, 2x, y menos 1.2 menos 1 es menos 2.2. Quiere decir de que x, despejando, es 2.2 dividido 2. O sea, que el máximo o mínimo de esa función, lo que sea, si acá tengo el 1, acá tengo el 1.2, se va a alcanzar en el punto medio, en el 1.1. Ahora, ¿cómo es esa función g? Esa función g que tiene en 1 vale, digamos, la función en 1 vale 0. En 1.2 también vale 0. Y la función, miremos un poco cómo es el signo. No voy a calcular para los máximos o mínimos, se trabaja con la derivada segunda también, pero acá no me interesa eso, me voy a dar cuenta directamente cómo es todo. No hace falta. Mira un poco cómo es el signo. Digamos, si tomo, o sea, yo quiero calcular el máximo entre 1 y 1, o digo, el máximo o el mínimo, en realidad quiero calcular el máximo del módulo entre 1 y 1.2. Entonces me fijo cómo es el signo de la función sin módulo entre 1 y 1.2, porque quiero calcular el máximo del módulo. Bien, entonces el signo es, el primer factor va a valer positivo cuando x esté entre 1 y 1,2, porque x sería mayor que 1, o 0 en el extremo este de acá, pero va a dar positivo salvo en el extremo. Y cuando x esté, y el segundo factor va a dar negativo, porque la x es menor que 1.2, 1.2 dará 0. Entonces, la función es positivo por negativo, negativo, la función es negativa. Entonces acá vale 0, se anula la derivada en 1.1, o sea, donde se anula la derivada tiene que darse vuelta y llegar acá. Entonces, tendríamos en realidad un mínimo. ¿De quién? De g. Tendríamos un mínimo de g, aquí. Pero para el módulo tengo que dar vuelta, porque la función es negativa, el módulo será el mismo gráfico dado vuelta. Entonces, donde tengo el mínimo de g, porque es la misma curva dada vuelta, voy a tener el máximo del módulo.
Entonces el módulo va a alcanzar su máximo en 1.1. Entonces la función g, módulo, va a ser menor que lo que valga ese módulo en 1.1. Bueno, entonces tengo que calcular cuánto vale la función módulo en 1.1. Bueno, va a valer 1.1 menos 1 va a valer 0,1 y 1.1 menos 1.2 va a valer menos 0,1. Todo va a dar menos 0,01, pero como tengo el módulo va a dar 0,01. O sea, se reemplaza en G, se calcula el módulo y esta cuenta da 0.01. Entonces el módulo de G, que es lo que tengo acá, el módulo de G, va a ser menor, acá sería menor, o igual, que lo que valga G en 1.1, que sería, bueno, 0,1 por 0,1, o sea, 0,1, y bueno, como tenía un 2, divido 2. O sea que el error va a ser menor o igual que 0,005. Ese es el error. Estoy seguro que el error que estoy, digamos, cometiendo va a ser menor que 0,05. Bueno, ahora seguimos. Bueno. Bien, eso termina la parte A del ejercicio. Estimar el error al aproximar logaritmo con P de 1 para todo x entre 1 y 1.2. Bueno, la parte B es muy rápido, ahora lo hacemos. Esta es la parte del error. Ya sabemos que el error es 0,05. Bueno, la otra parte es, si yo quiero obtener una aproximación en 1.1, la aproximación que sería el valor del polinomio reemplazando x por 1.1. ¿Qué polinomio sería? Bueno, sería el polinomio asociado a esta tabla. Entonces, tengo que armar la tabla. No, la tabla sería 0, 0, 18, 23, 21, 1, 1.2. Voy a calcular la primera diferencia y una sola, porque es un polinomio de grado 1, que sería este menos este dividido este menos este. Este menos este es 0,2. Entonces, la división esta va a dar este número, digamos, acá estaría mal, hay un error. La división daría 0, esta cuenta daría 0.9111605. Me falta un 0, en realidad. O sea, acá hay un 0, falta un 0.
acá. Bueno, acá está bien. A ver si estoy diciendo bien. No, está bien. No, estaba bien. No falta un 0. Porque no estoy dividiendo por 2, sino por 0,2. No, está bien. Da 0,911605. Esta sería la diferencia de orden 1. La diferencia de orden 0 vale 0. La diferencia de orden 1 por x menos x0, que es 1. Entonces obtengo el P1. Digamos. O sea que este polinomio es el P1. Bueno, ahora hay que calcular para hacer la aproximación el P1 en 1.1. Entonces ahora tengo que hacer si x igual a 1.1, entonces 1.1 menos 1 da 0,1, 0,1 por 0,911605 da 0,09111605. Entonces, esta es la cota del error. O sea, que podría decir que si tomo este como valor del logaritmo, voy a tener un error menor que 0,005. Menor que 0,005. Eso va a ser así, digamos, pero, digamos, siempre y cuando que tenga suficiente cantidad de decimales en el dato del logaritmo de 1.2. Es decir, que el error en este número sea despreciable. ¿Qué es lo que sucede acá en el fondo? Como el error acá va a estar en cifras posteriores, bueno, va a ser despreciable frente a 0,005, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, me debería dar el error que obtengo si hago el logaritmo de 1.1 con la calculadora y lo comparo con mi aproximación, me debería dar, digamos, menor, digamos, que 0.0005. Pero eso va a ocurrir si puse acá muchas cifras, ¿no? Si acá lo calculé, por ejemplo, con 2 cifras, seguramente no voy a tener una aproximación peor que la que me está dando el error. Es decir, lo que quiero decir es que este error no tiene en cuenta los errores que se cometen en los datos o en el cálculo del polinomio. Este error es el error que tendríamos si no hay errores en los datos o no hay ningún error cometido en el cálculo del polinomio. Si esos errores se pueden despreciar, bueno, ese error sería una cota del error real, digamos, obtenido. Pero estoy despreciando el error en los datos, digamos, o en el cálculo del polinomio. Bueno, si efectivamente, como acá tengo muchos decimales, si efectivamente calculo el logaritmo de 1.1, da algo así como 0.0953. Bueno, si hacemos la diferencia entre estos dos, va a dar algo del tipo 0, 0, 0 y después 5 menos 1, 4. Bueno, habrá que hacer bien la cuenta, pero va a ser menor que digamos que mi cota, que sería 0,05. O sea, el error calculado en términos de la calculadora daría 0,04 y algo más por ahí, o sea que es consistente con todos los cálculos que estamos haciendo, digamos. Lo que pasa que, bueno, se supone que
si yo quiero aproximar este logaritmo con este polinomio, desconozco el valor exacto, ¿no? Esto lo hago como una verificación de que lo que estoy haciendo es coherente, digamos, simplemente. Bueno, un poco esto es lo que quería explicar. No sé si hay alguna consulta relacionada con esto. Si no, hacemos un recreo y después voy a hacer otro parecido a este, pero es un poquito más complicado porque va a tener una derivada un poco más complicada y vamos a trabajar con el polinomio en vez de grado 1 con uno de grado 2. Entonces va a tener un poquito más de complicación. La idea es la misma, pero con un poco más de complicación en los cálculos. No sé, si quieren hacer alguna pregunta, me la pueden hacer ahora. Si no, vamos al recreo y después hacemos algún ejemplo más. Por mi parte, ninguna, profe, gracias. Bueno, Profe, entonces, ejercicio, ¿cómo? pero una consulta sobre la guía, no de este ejercicio puntualmente. Sí. Tema Horner, ¿lo va a dar? Ah, no dije lo que era. Bueno, después comento lo que es el Porque Horner. me queda pendiente para el 9, para hacer el punto Sí, B. sí. Es una manera de hacer los cálculos, después la comento. Sí. Gracias. Bueno, entonces hagamos un recreo, no sé, si quieren y media, ¿está bien? O un poquito antes, no sé, como quieran ustedes. Son y 10 prácticamente, y 9. ¿Volvemos y media o volvemos un poquito antes? No sé cómo estuvo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Y media. Perfecto. Bueno, volvemos y media entonces. Entonces voy a cortar la grabación para después que no se haga tan larga. Y volvemos